pero no lo sabés, la verdad. Ayer leí un artículo de New York Times que lo que planteaba, según una fuente muy cercana al presidente Trump, era que estaban poniendo los tanques en la frontera para ver quién estaba en cada bando, digamos, ¿no? A ver quién bancaba más, quién bancaba a Trump y a profundizar. Vamos a ver cómo sigue, nunca se termina de saber. Lo cierto es que es interesante ver el recorrido que hizo Elon Musk en términos políticos en paralelo al crecimiento de sus empresas, de sus compañías más importantes, entre ellas SpaceX y Tesla, y cómo él fue acompañando la política estadounidense y cómo termina pegando un giro muy radical dentro de lo que él venía haciendo hasta llegar a esta relación intensísima entre Musk y Trump, vertiginosa también, y que termina, por lo menos este capítulo, en el día de ayer, cuando Trump le dice directamente: si querés ahorrar déficit de verdad de los Estados Unidos, vamos a cortar los contratos y los subsidios que recibe Elon Musk y así vamos a ahorrar un montón de plata. Y más directamente insinúa que Trump es un pedófilo. Digo, a ese nivel llegó todo en el día de ayer. Ahora, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo llega Musk a vincularse con la política estadounidense? Bueno, vamos a fijar una fecha, que es el año 2008. Arranquemos por ahí, porque en el 2008, distinto tal vez a lo que quienes no conocen la historia y ven este Musk podrían pensar, Musk estaba muy cercano a los valores y a las ideas del Partido Demócrata y lo vota a Barack Obama. De hecho, donó para la campaña de Barack Obama, y ahí SpaceX y Tesla obtienen malos resultados. Eran empresas incipientes, eran sueños que tenía Elon Musk, que venía de vender una empresa anterior y había invertido todo lo que tenía en estas empresas. Él veía hacia el futuro, pero hasta el momento esto no redituaba. Y acá también empiezan otra línea de tiempo, viste que son como un montón de líneas de tiempo en paralelo. Sí. De lo fascinante, coincidimos con Jesse, que es el personaje Elon Musk, que tiene cantidad de líneas en su vida para estudiar y analizar que no terminaríamos nunca. Yo soy fan, no puedo ser objetiva. No, eso es cierto, pero sí reconoces que tiene una vida privada un tanto tumultuosa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, con su vida privada. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Como corresponde a todo gran personaje de la historia. Se divorcia de Justin Wilson, su primera esposa, con quien tiene 5 hijos, y él dijo que fue el peor año de su vida. Pero pasemos en el futuro, vamos hacia adelante, damos un salto, vamos al año 2012. ¿Qué hace Elon Musk en la elección? Vuelve a votar a Barack Obama, que es reelecto, y SpaceX empieza con sus hitos en la historia del espacio porque realiza el primer vuelo privado comercial y también lleva un cargamento a la Estación Espacial Internacional, que está, como nos contaba ayer el científico que vino ayer tan adorable, hace 30 años suspendida ahí en el espacio, con siempre al menos un astronauta en ese lugar. Es decir, van los hitos creciendo de los sueños empresariales de Musk, ¿no? Entonces tenemos vida política, vida empresarial, que después vamos a ampliarla con André, que tiene una cosa muy interesante para contar, y vida privada. Empiezan a funcionar sus empresas también en paralelo. Demos otro salto en el tiempo, vamos al año 2016. ¿Qué hace Elon Musk? Vota a demócrata, vota a Hillary Clinton. ¿Contra quién? Contra Donald Trump, que es la primera presidencia de el Donaldo, digamos, ¿no? Que llega a la presidencia de los Estados Unidos. E incluso también, mirá cómo aparecen los consejos asesores en todo el mundo. No es solamente en Argentina, en los Estados Unidos también se suma el Consejo de Industria y a un consejo de asesores ya en la presidencia de Donald Trump, y en el de 2017 se aleja de esto. Y hay enojo, hay peleas, empieza a haber conflictos entre ambos, es decir, el recorrido es más apoya a Hillary, después Trump gana, Trump asume, lo invita a ese consejo, se suma, empiezan a limar asperezas, pero después se pudre todo. Y hay un punto que es interesante en la pelea, que es por múltiples factores, pero uno es el tema de los acuerdos de París, que tienen que ver con estos acuerdos que realiza todo el mundo, pero que Estados Unidos sale para intentar reducir los efectos del cambio climático. Como todo tiene que ver con todo, hoy también vamos a hablar del cambio climático, ¿no? Es verdad. Acá tenemos todos los temas relacionados, todos los temas entretejidos entre sí en este programa, pero lo concreto es que se termina peleando y yendo del gobierno por ese tema. Y después también, más en la línea empresarial, funda Neuralink, esta empresa que también forma parte de la visión empresarial de Elon Musk, que tiene que ver con esta posibilidad del día de mañana, ¿cómo decirlo?, llegar a que seamos
una especie distinta a la que somos, ¿no? Intervenidos tecnológicamente y avanzar en esa línea. Saltemos de vuelta. Hice unas pruebas con unos monos dándole juguito. ¿Y qué pasó con eso? No, bueno, era generar la reacción y demás. ¿Te acordás del experimento que nos contó Julito López? Sí. No podría narrarlo de manera exacta. Como conectaba, estaba conectada la cabeza. Sí. Totalmente. Sí. Le tengo fe a Neuralink. ¿Le tenés fe? Sí. Yo a todo lo que hace empresarialmente, a casi todo lo que hace también. Después también tiene la fantasía esa, ¿se acuerdan de el tubo intraoceánico a través del océano? Que vos hablaste, sí. Por supuesto, hemos desarrollado ese tema, Jessy también. Hemos desarrollado ese tema, entre tantos otros temas. Año 2020, ¿qué hace Musk? Vota a Joe Biden. Recuerdan que Joe Biden lo vence a Donald Trump. Es decir, que hasta el momento nunca lo había votado a Trump, ni en la primera presidencia, cuando después se termina amigando y forma parte de ese consejo, tampoco lo había votado. Tesla y SpaceX van creciendo cada vez más, son empresas cada vez más relevantes, cada vez más redituables, pero acá aparece un punto central para analizar cualquier línea política y de pensamiento ideológico desde el 2020 hasta el día de hoy, que es el coronavirus. Sí. Donde vos ves que hay algo, donde ves que hay un quilombo, donde ves que hay un cambio, tenés que ir a ese punto de origen y ver qué pasó ahí, ¿no? Porque en todo está la pandemia y básicamente este tuit que se hizo célebre de que el pánico por el coronavirus es para tontos, como fijando una posición muy clara. Atención, en medio de una política de Joe Biden muy restrictiva con el tema del coronavirus. Hasta tuvo un enfrentamiento muy fuerte más con Biden por una planta en California de Tesla que no podía trabajar con sus operarios ahí porque estaban las limitaciones y las restricciones. Entonces eso empieza a ser un parteaguas. Pero el verdadero parteaguas que produce la transformación política de Elon Musk y que está muy bien narrada en una biografía que comentábamos con Jessy, que es la mejor biografía que hay de Elon Musk, de Isaac, se me fue el nombre del biógrafo, bueno, ahora ya lo vamos a recordar, que es extraordinaria, está muy bien narrado ahí, pero básicamente es el episodio de Walter Isaacson. Walter Isaacson, ahí está. Es el episodio de la hija de Max, que es Jenna Wilson, que se reconoce como una mujer trans. Ese punto, o sea, pandemia más su hija, que dice, yo soy una mujer trans, que había nacido como varón, pero se autopercibe como una mujer trans, produce un quiebre radical en Elon Musk, que siente que lo que es el universo que ellos denominan wokismo, ¿no? Con todos esos valores dentro de lo que ellos denominan wokismo, fue la que le produjo y le llenó la cabeza a lo que antes era su hijo y que ahora es una mujer trans, para que produzca esta transición. Sí. Y ahí él se empieza a radicalizar, empieza a cambiar sideralmente de posturas, empieza a ver a los demócratas como enemigos, podríamos incluso decir, y se pasa al partido republicano. Su hija, en el medio de todo esto, con la radicalización de Musk, ya no tenían un buen vínculo, pero directamente pide no tener el apellido, no quiere tener el apellido de Elon Musk. Incluso en la biografía de Walter Isaacson es muy interesante, que está muy bien narrado cómo Musk decide comprar X para terminar con la primacía de la narrativa woke en X. Porque él dice, en X, el artista antes conocido como Twitter, tenía una primacía de los valores y de la dinámica del wokismo. Dice, entonces yo voy a comprar eso para cambiar ese discurso. Y planteaba la censura de las cuentas más radicalizadas o de la derecha, o como lo quieras llamar. Totalmente, como que no había lugar para las cuentas que planteaban otra cosa. Entonces parte de eso es que el tipo invierte nada más y nada menos que $50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares para actuar políticamente e intervenir en el discurso público. Después pasamos al 2022 y es interesante entre la infinidad de publicaciones que hace Elon Musk, que tiene, ¿cómo decirlo? Le falta un poco de contención, es ¿no? un poco compulsivo. Exactamente, esa es la palabra, un poco compulsivo para utilizar las redes sociales, pero Juan Tenenbaum, que colaboró activamente en este muy buen trabajo para buscar e identificar cuáles sean los momentos claves, encontró esto, que dice, en el pasado voté por los demócratas porque eran mayoritariamente el partido de la bondad,
pero se han convertido en el partido de la división y el odio, por lo que ya no puedo apoyarlos y votaré republicano. Ahora observa cómo se desarrolla su campaña de trucos sucios contra mí. Y el cosito de Pochoclo como diciendo me van a matar porque ya no los apoyo más. Y después hay otro tuit más del 2022 en el que... Le encanta la provocación. Sí, obvio. Le fascina. Sí, totalmente. La busca. Ahora, ¿sabes qué? Yo creo necesita. Que en esta Champions League de provocadores, para mí Trump es mucho mejor que Musk. ¿Por qué? Porque me parece que es mucho más hábil. Mucho más. ¿Pero en qué? ¿Porque es menos bruto? O sea, es más sutil en su provocación. No. Trump es muy violento, pero... Bueno, pero él también. Sí, él también. Pero siento que Trump tiene más sustancia, ¿entendés? Para la pelea pública. Porque vos sos trumpista en realidad, por eso te no, justamente no. Ahora, en los penales... Entre por eso, en esta sos trampista. Pero yo lo mío es con el corazón, sí. No es racional. No, es la admiración. Claro, es la admiración. Y después en 2022 también publica un tuit en el que dice que apoyó muy fuertemente a Obama, pero que hoy el Partido Demócrata se ha transformado en un lugar de extremistas, ¿no? Por eso se fue con Trump. Por eso fue con Trump, efectivamente, que buscando es una persona muy moderada. Y ahí está bueno eso que da pie Mauro, porque miren lo que es este posteo también, en el cual él justifica esto. ¿Y qué dice? Él dice que estaba a la derecha, estaba a la izquierda, el centro estaba, y el lugar donde estaba él estaba más cercano a la izquierda, pero ¿qué pasa? La izquierda o el Partido Demócrata empiezan a radicalizarse y entonces el que queda parado en el mismo lugar queda en la centro derecha. No en la ultraderecha, queda en la centro derecha, y para aquel lado se fue la ultraizquierda. Esto es interesante, este gráfico, porque muestra sintéticamente y gráficamente, obviamente, qué piensa él de por qué ocupa el lugar que ocupa. Sí. Y después, no soy yo, son ustedes. Exactamente. ¿Cómo no amarlo? Exactamente. Ustedes son todos los responsables. Y este es el episodio clave que determina ya el apoyo público de más a Trump, es cuando lo intentan matar. Después de esto es. Exactamente, cuando le intentan matar a Donald Trump, que no lo matan de milagro, literalmente, la bala que le roza, y que termina no matándolo. Bueno, él ya públicamente dice que va a apoyar, termina aportando $250 millones a la campaña. Es el principal aportante de Donald Trump, por eso muchos críticos de Musk dicen, en definitiva, el cargo que tuvo hasta hace muy poco en la oficina de regulación lo terminó comprando, ¿no? Sí. Era como un intercambio, básicamente. Y después de esto, al día de hoy, lo contamos ayer, pero simplemente fue una relación extremadamente intensa, con Musk tomando un rol cada vez más activo y preponderante, donde se veía venir que esos dos egos no era posible que convivan, ¿no? Y después hay diferencias ya, si querés, de mirada política, que podrían resumirse en los dos están a favor de las desregulaciones, los dos van por la baja de impuestos, pero Trump es un político que tiene que ganar elecciones, que tiene en la base y sustentación del Partido Republicano un gran componente del sector trabajador, que antes lo tenían los demócratas, ahora lo tiene Trump, y que sabe que tiene que hacer algunas cuestiones como hacer un ajuste mucho menor al que quería Elon Musk. Elon Musk quería ir mucho más a fondo con la motosierra. Trump en este proyecto de ley hace un ajuste pero mucho menor. Y por otro lado, el otro punto muy conflictivo es el tema de los aranceles. Trump dice tenemos que proteger porque eso va a proteger el empleo y generar nuevo empleo estadounidense, y Musk dice no, tenemos que ir por el libre comercio. Bueno, muy sintéticamente, este es el recorrido y estas son las diferencias entre ambos al día de hoy. Espectacular esta relación que habla mucho de cómo es el mundo hoy y cómo ha cambiado la manera de ejercer los liderazgos a nivel global. Y Andrei trae, porque esto tiene muchas ventanas, la ventana militar. Militar y estratégica. Y estratégica, nada más y nada menos. La perspectiva de la seguridad nacional para los norteamericanos, ¿no? Porque incluso si tomamos lo último que estaba mencionando Diego acá sobre las tarifas, ¿no? Eso lo toca a Elon directamente porque parte del programa de vehículos eléctricos, por ejemplo, depende de la importación de un montón